Judas. Antes de ser el traidor más infame que la historia recuerda, Judas fue un discípulo, uno de los 12 elegidos, uno de aquellos cuyos pies hollaron el polvo sagrado junto al Maestro. Caminó con Cristo bajo el sol de Galilea, escuchó su voz, compartió el pan y el vino de su mesa, contempló de cerca los milagros que el resto de la humanidad solo alcanzaría a soñar desde la distancia de los siglos. Y, sin embargo, su nombre no quedó grabado en las estrellas por las maravillas que vio, ni por las verdades eternas que oyó, ni por el amor del que fue testigo directo. Quedó unido para siempre a una traición. Satanás cayó desde las alturas por orgullo desmedido y de su caída forjó un reino de tinieblas. Pero Judas cayó de manera más terrible, no como un ángel rebelde envuelto en fuego y gloria. Judas cayó solo y devorado por el peso intolerable de sus propios remordimientos. Esta no es únicamente la crónica de una traición. Es la tragedia de un alma que caminó junto a la luz misma y, sin embargo, eligió adentrarse en la noche eterna. Es la historia de Judas Iscariote, el discípulo que terminó consumido por la oscuridad de su propia traición. Antes de la traición, reina un profundo silencio. De Judas Iscariote no conservamos infancia ni juventud conocida. No hay ninguna imagen que nos permita conocer al hombre antes de su gran crimen. La historia, en su severa majestad, no nos entregó al Judas anterior a la culpa. No nos reveló sus sueños ni anhelos, ni nos mostró el momento preciso en que la grieta comenzó a abrirse en su alma. Otros caídos de la gran tradición poseen un origen que los ennoblece incluso en su ruina. Satanás, antes Lucifer, lleva consigo la gloria perdida del cielo, el fulgor de quien fue portador de luz. Judas, en cambio, emerge de la niebla casi sin pasado, como si la memoria del mundo, en un acto de implacable crueldad, hubiera querido conservarlo únicamente desde el instante en que comenzó a aproximarse a su destino fatal. La historia nos lo entrega ya dentro del círculo sagrado, ya contado entre los 12, ya caminando paso a paso junto a aquel a quien un día entregaría con un beso en la oscuridad. Sin embargo, durante la Edad Medieval, se escribió una biografía de Judas, la Vita Judae, que si bien no son textos canónicos, relatan pasajes de la vida del mismo antes de llegar a formar parte de los apóstoles. Estos textos dicen que Judas, siendo un niño, fue víctima de una posesión demoníaca. Se describe que el adversario, el mismísimo Satanás, habitaba en su pecho desde la niñez. Y es en ese momento donde tiene su primer encuentro con Jesús, también niño. En este encuentro, Jesús toca al atormentado Judas, liberándole así de las manos del demonio. Los textos describen la expulsión como una expulsión por la boca de espíritus malignos en forma de cuervos y serpientes. En ese mismo encuentro, Judas muerde a Jesús en el costado, el mismo lugar donde más tarde el soldado romano Longinos clavaría la lanza sagrada en su muerte. Esto es un gesto interpretado como un presagio. Ya desde pequeño, marca el cuerpo de Cristo. Si bien en esta versión Judas es liberado, es solo una expulsión del demonio temporal. El cuerpo ya ha sido mancillado. En el transcurso de su vida, se dice que comete parricidio e incesto, y finalmente, Satanás entra plenamente en él durante o poco antes de la última cena. Esto también se apoya en el Evangelio de Juan, que dice: Satanás entró en Judas. Pero estos textos lo relatan de una forma más literal y trágica que la versión bíblica. En esta versión se intensifica el horror del mal, se presenta a Judas como un instrumento preparado durante décadas por Satanás, pero no absuelve a Judas, enfatiza el papel del demonio como instigador supremo, pero el portador de este es cómplice activo. Así, las leyendas lo pintan no solo como traidor, sino como vaso ya profanado, un hombre que cargó desde niño la marca del abismo. Pero después de la niebla de las leyendas, los evangelios canónicos nos devuelven a un Judas más sobrio. Nos muestran simplemente a un discípulo, uno de los 12,
uno de aquellos a quienes Cristo llamó por nombre, a quienes dio autoridad sobre los espíritus impuros, a quienes envió a predicar el reino por los caminos de Galilea. Cristo no lo mantuvo apartado, lo contó entre los suyos, lo envió con los demás a expulsar demonios y sanar enfermos. El hombre que luego sería asociado al mismo Satanás caminó primero entre aquellos que combatían a las tinieblas, vio cómo tocaba a los leprosos, cómo perdonaba a los pecadores, cómo devolvía la dignidad a los que el mundo había desechado. Y, sin embargo, algo en él permaneció cerrado. Algo miraba, pero no veía. Algo escuchaba, pero no obedecía. Algo caminaba junto a la luz, mientras su alma ya comenzaba a separarse por dentro. Él era el tesorero del grupo, el encargado del dinero común. El mismo que un día entregaría al maestro por 30 monedas de plata ya custodiaba, mucho antes, las ofrendas que los discípulos recibían, y en su posición como custodio de la bolsa de dinero de la compañía, es donde se percibe la primera muestra de corrupción. La grieta se hace visible en Betania, cuando María, hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un perfume de nardo puro de gran valor. Judas protesta. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Sus palabras suenan razonables, incluso piadosas. Pero el Evangelio de Juan, con implacable claridad, rasga el velo y revela el corazón del tesorero. Esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, tomaba de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Juan lo describe como un discípulo externamente integrado en el grupo, pero internamente corrompido por la codicia. Es una persona ávida, avara y profundamente apegada a los bienes materiales. Su avaricia no es solo un defecto moral, es el principio de la entrada definitiva del mal. A raíz de este episodio, Judas tomará la decisión final que sellará su destino para siempre. Herido en su orgullo, movido por la codicia que ya le carcomía el alma, o empujado por la sombra que había dejado crecer en su interior, Judas Iscariote se levantó y fue en busca de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. «¿Qué me queréis dar?», les preguntó, «y yo os lo entregaré». Y ellos, con gozo mal disimulado, le prometieron 30 monedas, el precio de un esclavo común. Pero ¿qué fue lo que realmente impulsó a Judas a dar el paso definitivo? Los evangelios señalan la avaricia como raíz visible, pero la tradición y los estudiosos han contemplado abismos más profundos en su corazón. Tal vez no fue solo la plata, tal vez fue la decepción mesiánica, la más antigua y extendida de las interpretaciones. Judas pudo haber soñado con un Mesías guerrero, un libertador que expulsara a los romanos y restaurara el trono de David. Cuando vio que Jesús hablaba de sufrir, de entregar la otra mejilla, de un reino que no era de este mundo y que rechazaba ser proclamado rey por la fuerza, algo en él se quebró. La traición pudo ser entonces un acto de frustración amarga, o incluso un intento desesperado de forzar al maestro. Al verse acorralado, pensaba, Jesús revelaría por fin su poder divino. Las 30 monedas no serían el verdadero pago, sino la excusa final para cerrar un corazón herido. Tal vez también influyó el resentimiento personal. El episodio de Betania, donde Jesús lo reprendió públicamente por criticar la unción de María, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Judas, que manejaba las finanzas del grupo y gozaba de cierta posición práctica, se sintió humillado ante los demás, y siempre, como sombra que todo lo envuelve, estuvo la influencia espiritual oscura. Lucas y Juan son claros. Satanás entró en Judas, no para anular su libertad, sino para aprovechar una puerta que el propio discípulo había dejado entreabierta con su ambición, su orgullo y su desencanto. Algunos han visto incluso intereses políticos. Quizá Judas tuvo simpatías con los celotes, los revolucionarios que soñaban con la rebelión armada, y vio en Jesús una oportunidad perdida o un peligro para la causa. Otros, en fin, hablan de un fatalismo trágico. En la mentalidad de la época, la traición podía interpretarse como necesaria para que se cumplieran las escrituras sobre el Mesías sufriente. Sea cual fuera la mezcla de motivos que agitaron su alma,
Avaricia, decepción, orgullo herido, tentación diabólica o cálculo político. Lo cierto es que Judas no actuó como un simple ladrón vulgar. Actuó como un hombre complejo, herido y dividido. Desde aquel momento, Judas comenzó a acechar. Buscaba la ocasión propicia, un lugar apartado de la multitud, una hora en que pudiera entregar a Jesús sin que el pueblo se alzara en su defensa. En la víspera de la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, se reunió con los 12 en la sala alta. Es la última cena. Judas llevaba dentro otra noche, la noche de su pacto, la noche de su doblez, la noche de un hombre que aún comparte el pan con aquel a quien ya ha decidido entregar. Cristo lo sabe. No ignora la sombra que se ha sentado a su mesa. Ve a Judas y su silencio. Ve la grieta que se ha abierto en su alma. Ve la plata antes de que brille en sus manos y el beso antes de que toque su rostro. Ve el árbol antes de que Judas llegue a él. Y aún así, no lo expulsa. No lo delata con violencia, ni lo arranca del grupo como a una criatura maldita. Lo deja sentado y lo deja escuchar. Lo deja permanecer unos instantes más en el lugar que todavía ocupa, aunque por dentro ya lo haya abandonado. Durante la cena, mientras compartían el pan y el vino de la Pascua, Jesús pronunció unas palabras que resonarían por los siglos. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Judas sabe que es él, y aún así finge desconcierto y formula la pregunta: ¿soy yo, maestro? La pregunta es terrible porque Judas no busca saber, busca ocultarse. No pregunta como quien teme caer. Pregunta como quien ya ha caído y necesita parecer limpio ante los demás. Los otros preguntan desde el miedo. Judas pregunta desde la doblez. Y Cristo le responde con una sobriedad más dura que cualquier trueno: tú lo has dicho. Y entonces, en la oscuridad del monte de Getsemaní, se oyeron pasos. No eran los pasos de hombres que buscaban consuelo. Eran pasos de turba, pasos de soldados, llamas temblorosas que cortaban la noche entre los olivos. Luego el brillo de las espadas y el ruido de los palos. Las voces bajas de quienes ya no buscaban justicia, sino un hombre. Al frente de todos caminaba Judas. Había dado la señal: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Y Judas se detuvo frente a Jesús. Con una familiaridad que helaba el alma, dijo: «Salve, maestro», y lo besó. El beso de Judas. El saludo que entre discípulo y maestro significaba respeto y afecto. Judas lo convirtió en señal de muerte. Jesús lo miró, y con una serenidad que atravesaba la noche, le preguntó: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». No hubo gritos ni maldiciones, solo la pregunta que dejaba al descubierto el abismo. Los soldados avanzaron, tomaron a Jesús y lo ataron. Y la noche del monte de Getsemaní, que había sido solo de oración y de agonía, se convirtió de pronto en el escenario de la traición consumada. Después del arresto, la noche siguió su curso, y Judas se quedó solo con el peso de lo que había hecho. Cuando vio que Jesús había sido condenado, algo se quebró en él. No fue la luz de la conversión, fue el horror de la conciencia despertando demasiado tarde. Tomó las 30 monedas de plata, el precio de la traición, y regresó a los sacerdotes. Les dijo con voz rota: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos, fríos como el metal que él mismo había amado, respondieron: «¿Y a nosotros qué? Allá tú». Judas arrojó las monedas en el templo. El dinero de la sangre cayó sobre el suelo sagrado. Y él salió. Ya no buscaba a Cristo ni el perdón. Solo buscaba el final. Caminó hasta un lugar apartado, lejos de la ciudad. Allí encontró un árbol, un olivo viejo y retorcido, de ramas fuertes y sombrías. Tomó una cuerda, la ató con manos que aún temblaban, la pasó por el cuello y se lanzó al vacío. El cuerpo quedó suspendido entre la tierra y el cielo, como si ni el suelo ni el aire quisieran recibirlo. Pero la muerte no le concedió ni siquiera la dignidad de un final limpio. La rama cedió,
o la cuerda se rompió. El cuerpo se desprendió, cayó de cabeza y sus entrañas se derramaron sobre la tierra maldita. Así terminó Judas Iscariote, no en la gloria de un arrepentimiento que vuelve a la luz, sino en la violencia de quien cae bajo el peso de su propia culpa. La historia de Judas no termina solo con una soga ni con un campo de sangre. Termina en el lugar más profundo que la imaginación humana ha reservado para el mal. Porque la traición no es un pecado cualquiera, el que convierte el beso en arma y la cercanía en condena. Muchos lo han considerado el peor de todos los pecados. Dante, en su visión del infierno, lo colocó en el último círculo, en el corazón mismo de las tinieblas. Allí, en el centro del lago helado de Cocito, Satán está clavado para siempre, con 3 bocas que mastican sin descanso a los 3 mayores traidores de la historia. Y en la boca central, la más terrible, está Judas Iscariote, el que entregó no a un César, sino al Hijo de Dios, el que vendió no un imperio, sino la misma luz, el que besó para destruir. Allí, en el fondo del abismo, su cuerpo es devorado eternamente por aquel a quien sirvió. Y el castigo no es solo el dolor, es la memoria infinita de lo que hizo. Es recordar, sin poder olvidar nunca, que estuvo más cerca que nadie de la salvación, y eligió la noche. Así se cierra la historia de Judas Iscariote, no como un simple villano de la narración. Judas caminó junto a Cristo, escuchó su voz, compartió su pan, e irrevocablemente se perdió desde dentro para siempre.